Buenos días, profesor. Somos el grupo 2 y vamos a presentar el tema Impacto del crecimiento económico en la reducción de la pobreza extrema del Perú durante el periodo 2007 y 2014. Introducción. En este proyecto hemos analizado cómo el crecimiento económico impactó en la pobreza extrema en el Perú entre 2007 y 2014. Según el Banco Mundial, América Latina experimentó un notable desarrollo económico en la década del 2000, con un crecimiento del PBI per cápita del 2,5% anual, excepto en 2009. Una reducción de la desigualdad medida por el índice de Gini de 0,57 a 0,52. En este periodo, 70 millones de personas salieron de la pobreza, aunque muchas permanecieron en situación vulnerable. En Perú, la pobreza disminuyó 9,8% entre 2010 y 2014. En 2015, 221.000 personas dejaron la pobreza. Sin embargo, en 2014 la pobreza extrema aumentó ligeramente en la región afectada, afectando a 98 millones de personas. Siguiente, por favor. Objetivos de la investigación. Objetivo general. Analizar el crecimiento económico y su impacto en la pobreza extrema en Perú del 2007 a 2014. Objetivos específicos. Examinar el PIB per cápita, la tasa de desempleo y el gasto público de educación y cómo influye la reducción en la pobreza extrema. Siguiente, por favor. Presentación de los datos analizados. Los datos presentan indicadores clave como PIB per cápita, pobreza, pobreza extrema e índice de Gini, que mide la desigualdad. Los datos provienen del Instituto Nacional de Estadística Sistemática INEI y el Banco Mundial. Principalmente cubre entre los periodos del 2007 y 2014. Siguiente, por favor. Marco teórico. Analizar el PIB per cápita y el desempleo es esencial para entender la evolución del bienestar y diseñar políticas que beneficien a la sociedad. PIB per cápita mide la riqueza promedio por habitante asociado con el acceso a recursos básicos como educación, salud y vivienda. Gobiernos pueden usarlo para priorizar inversiones e infraestructura y reducir la desigualdad. Desempleo. Refleja la salud del mercado laboral, impacta directamente en la pobreza y genera problemas sociales y de salud. Motiva políticas de estímulo económico y programas de empleo. Relación entre variables. Un mayor PIB per cápita puede reducir el desempleo, mientras que tasas altas de desempleo limitan el crecimiento económico. Impacto de decisiones. Ayuda a identificar áreas prioritarias de inversión, implementar políticas de equidad y monitorear su impacto para mejorar la calidad de vida y el desarrollo sostenible. Siguiente. Metodología. La modificación de los datos del coeficiente de variación en gastos de educación. Durante el análisis hemos identificado que los valores de gasto de educación en todos los departamentos superan el límite sugerido del 40%, indicando una alta disposición respecto a la media. Para corregir esto y cumplir con los criterios establecidos, realizamos un ajuste en 5 departamentos de La Libertad, Huánuco, Cajamarca, Ayacucho y Amazonas. El objetivo del ajuste fue reducir la dispersión en estos casos específicos, logrando que el coeficiente de variación no superara el 40%. Este cambio mejoró la consistencia en los datos para que se pueda analizar de manera general. Se puede ver del Departamento de la Libertad que no supera el 40% en el gasto de educación. Siguiente, por favor. También en el Departamento de Huánuco, Amazonas, Ayacucho y Cajamarca, el gasto de educación no superan el 40%. Gracias. Buenas tardes, me presento, soy Eva Manchado y bueno, les voy a presentar. En esta sección se detallará los principales estadísticos de las variables: pobreza extrema, PIB per cápita, tasa de desempleo y gasto público en educación. ¿Qué quiere decir la tasa de crecimiento? Y la relación de las variables exógenas con la pobreza extrema. Siguiente, por favor. Nuestra muestra de los 24 departamentos que teníamos en nuestros datos, utilizamos nada más 5 departamentos. Como se muestra, la media es del 18,03. A pesar de ser la media, el intervalo de confianza está entre 15,79 y 20,26, que nos indica que nuestros valores reales van a estar
eh, almacenados en estos intervalos. En la tabla 2 se muestra la evolución de la pobreza extrema a nivel de los 5 departamentos, del 2007 al 2014. Se puede observar que en el 2007 nuestra media es de 22,41 y en el 2014 11,68. Se puede apreciar cómo ha ido reduciéndose el índice de pobreza extrema en los 5 departamentos estudiados. Siguiente, por favor. En este gráfico podemos observar más detalladamente cómo ha ido reduciéndose el índice de pobreza, siendo en el 2007 mayor que el 22% y en el 2014 menor que el 12%. Nos indica esto que el índice de pobreza ha disminuido aproximadamente un 50%. Siguiente, por favor. Este diagrama de cajas nos ilustra la distribución del porcentaje de pobreza extrema, tanto la tendencia central como la dispersión de los datos a lo largo del tiempo. A partir del 2007 se observa la pobreza extrema con una mediana alta y una dispersión considerable, lo que indica diferencias significativas entre los departamentos. Además, los valores máximos se aproximan al 35%, reflejando que algunos departamentos se enfrentaban a niveles críticos de pobreza extrema en ese año. Y se puede observar que en el 2014 el diagrama de cajas es extremadamente estrecho. Ahora, este análisis no solo nos refleja la mejora global en los niveles de pobreza extrema, sino también la mayor equidad entre los departamentos analizados. Sin embargo, la presencia de algunos valores atípicos en los primeros años indica que ciertos departamentos mantuvieron niveles de pobreza elevados, destacando la necesidad de estrategias focalizadas en esas regiones. Siguiente, por favor. Como último gráfico tenemos el gráfico de los departamentos en el periodo de tiempo, entre los periodos de tiempo y la pobreza extrema. Como se puede observar, el departamento que empieza con mayor índice de pobreza es Cajamarca y el de menor es La Libertad. Por otro lado, Huánuco presenta un comportamiento más uniforme, reduciendo su pobreza extrema desde 22% a 15%. Finalmente, La Libertad destaca por sus bajos niveles durante todo el periodo, pasando del 10% en el 2007 a solo 5% en el 2014, reflejando avances sostenidos. En general, estos resultados evidencian avances significativos en la reducción de la pobreza extrema. Aunque persisten desigualdades importantes entre los departamentos Cajamarca y Ayacucho, requieren más esfuerzos, mientras que La Libertad sobresale como el caso más favorable. Gracias. Siguiente pregunta. Buenas, ahora hablando, buenos días, soy Antonio Pulache y me corresponde hablar la relación entre la pobreza extrema y el gasto de educación de los 5 departamentos mencionados. En esta primera tabla que se acerca de un resumen estadístico, se puede observar cómo en cuanto al gasto en educación promedio, Huánuco se destaca por presentar el promedio más alto, con un 28,25%, lo cual es significativamente mayor a los demás departamentos, como Ayacucho, Amazonas, Cajamarca y La Libertad, los cuales rondan con un gasto promedio entre los 15 y 16%. Respecto a la variabilidad, Huánuco también muestra una mayor desviación estándar del 0,1123, indicando una mayor dispersión entre los datos, mientras que Cajamarca exhibe la menor variabilidad, con una desviación de 0,04. Según el intervalo de confianza, esta puede indicar que el verdadero promedio poblacional probablemente se encuentra entre el 15,69 y el 21,06%, lo cual proporciona un rango confiable para la interpretación de los resultados en el contexto del análisis educativo. En relación con los histogramas, Huánuco se destaca por su mayor gasto promedio y una alta variabilidad, mientras que Cajamarca presenta un gasto más estable y concentrado alrededor de la media. Además, si comparamos con la curva normal, esto sugiere que aunque algunos departamentos presentan un comportamiento más cercano a la normalidad, otros como Huánuco exhiben unas características atípicas. Con los diagramas de caja, los departamentos como Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, La Libertad comparten características en cuanto a la estabilidad de su gasto educativo.
Sus cajas son estrechas, lo que indica una baja variabilidad en los datos. Las medianas de estos departamentos están cerca al 15 y 16%, lo que refleja una consistencia en los niveles de inversión educativa a lo largo del tiempo. Al no observarse valores extremos, esto refuerza la homogeneidad de los datos presentes en estas regiones. En los diagramas de dispersión entre la relación de la pobreza extrema y gasto de educación del 2007, que es el de la izquierda, y el 2014, que es el de la derecha. En ambos casos se puede observar unas líneas punteadas de color rojo, los cuales expresan el promedio tanto del gasto de educación como el de la pobreza extrema. Según esto, en el cuadrante superior izquierdo del 2017 se encuentra Cajamarca, un departamento con un alto nivel de pobreza extrema, por encima del promedio alrededor de un 30%, y un gasto de educación bajo, por debajo del promedio cerca al 12%. Esto sugiere una posible relación entre el bajo gasto educativo y los altos niveles de pobreza extrema en esta región. En el cuadrante superior derecho del 2007, Ayacucho combina un nivel de pobreza extrema alto, por encima del promedio alrededor del 28%, y un gasto educativo ligeramente mayor al promedio. Esto indica que aunque el gasto educativo es relativamente mayor, no parece ser suficiente para reducir los altos niveles de pobreza extrema. En el cuadrante inferior izquierdo se incluye Amazonas y La Libertad, ambos con niveles de pobreza extrema y gastos en educación por debajo del promedio. Amazonas con una pobreza extrema cerca del 20% y un gasto educativo aproximadamente del 13%. La Libertad, en cambio, se destaca como el departamento con menor pobreza extrema, alrededor del 10%, y un gasto educativo también bajo, lo que podría indicar la influencia de otros factores más allá de la educación para explicar su situación favorable. Finalmente, en el cuadrante inferior derecho se encuentra Huánuco, cual combina un gasto en educación considerablemente mayor al promedio, cerca del 18%, con un nivel de pobreza extrema más bajo al promedio, lo cual sugiere la posible relación positiva entre la mayor inversión educativa y la reducción de la pobreza extrema en esta región. Ahora, en el gráfico del 2014, en el cuadrante superior izquierdo se encuentra Cajamarca, un departamento con niveles de pobreza extrema por encima del promedio y un gasto educativo por debajo del promedio. Este escenario podría sugerir que el bajo gasto en educación limita los avances en la reducción de la pobreza extrema en la región. En el cuadrante inferior izquierdo aparece Ayacucho y Amazonas, ambos con un gasto educativo menor al promedio. En el caso de Ayacucho, este presenta un nivel de pobreza extrema cercano al promedio, 12%, mientras que Amazonas presenta un nivel más bajo, cercano al 10%. A pesar de su inversión educativa limitada, estos departamentos han logrado cierta mejora en la reducción de la pobreza extrema, lo que podría indicar la influencia de otros factores. Y finalmente en el cuadrante inferior derecho se destaca Huánuco y La Libertad, ambos con un gasto de educación superior al promedio. Huánuco presenta un gasto educativo significativamente alto, cercano al 25%, y un nivel de pobreza extrema cercano al promedio, un 12%. Por su parte, La Libertad se posiciona como el departamento con el menor nivel de pobreza extrema, cerca del 6%, el cual es acompañado con un gasto educativo considerable, cerca del 24%. Este comportamiento sugiere que el nivel de mayor inversión en la educación podría estar asociada con una disminución en los niveles de pobreza extrema. Esto al menos en el caso de La Libertad. Pobreza extrema y desempleo. Resumen estadístico de la tasa de desempleo y la pobreza extrema desde 2007 al 2014. La Libertad destaca en la tabla de frecuencias como el que tiene mayor promedio de tasa de desempleo, con un 4.125%. Respecto a la variabilidad, Ayacucho presenta la mayor desviación estándar con un 0.630. Ahora, en la estimación de la tasa de desempleo con intervalo de confianza del 95% del 2007 al 2014, la media de desempleo para el periodo del 2007 al 2014 es cercana a 2.695%, con una variabilidad moderada de desviación estándar de 1.034% en los valores de desempleo. El intervalo de confianza indica que el verdadero promedio de tasa de desempleo está muy probablemente entre 2.364 y 3.6, no, 0,26%, lo que confirma que los valores observados están bien representados por la media. Siguiente. Ahora, la pobreza extrema y desempleo en distribución de la tasa de desempleo 2007 a 2014 por departamento mediante histograma. Según el histograma, Amazonas es bastante concentrada y simétrica en torno a la media, lo que sugiere una baja variabilidad en el desempleo en ese departamento. En cambio, Ayacucho presenta datos más dispersos en comparación de Amazonas. Su desempleo está más centrado alrededor del rango de 2.5% al 3.5% con una desviación de la curva normal. La Libertad tiene el porcentaje promedio de desempleo más alto, aunque su distribución general parece ajustarse a una normal, muestra una
una mayor dispersión, lo que indica una variabilidad relativamente más alta. Siguiente. Distribución de la tasa de desempleo por departamento mediante el diagrama de cajas de 2007 a 2014. La gráfica de cajas muestra la distribución de la tasa de desempleo en los departamentos de Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Huánuco y La Libertad. Ayacucho tiene un mayor rango intercuartil, igual que el rango normal. Si nos damos cuenta, también en la gráfica de cajas nos damos cuenta que Amazonas tiene una distribución más uniforme, mientras que la de Libertad presenta mayor dispersión. El rango de desempleo es más amplio en departamentos como La Libertad, Ayacucho, indicando más heterogeneidad en las tasas de desempleo. Las medianas de desempleo varían notablemente entre departamentos, siendo más bajas en Amazonas y Cajamarca y más altas en La Libertad. Siguiente. Siguiente. Ahora el diagrama de dispersión. Relación entre la pobreza extrema y la tasa de desempleo, pero solo en el 2007. Se muestra la relación entre la tasa de desempleo y el porcentaje de pobreza extrema. Amazonas está por debajo de ambos promedios, dando a entender que tener menos tasa de desempleo es suficiente para tener la pobreza extrema por debajo del promedio. Mientras tanto, Ayacucho tiene mayor desempleo y mayor pobreza extrema, sugiriendo una relación entre la alta tasa de desempleo y la pobreza extrema. Cajamarca muestra mayor pobreza extrema que el promedio, pero un desempleo inferior al promedio. Por último, La Libertad nuevamente tiene menor población extrema y desempleo superior al promedio. Siguiente. Amazonas y Huánuco están por debajo de ambos promedios, menor desempleo y menor pobreza extrema, sugiriendo que tener menos tasa de desempleo es suficiente para tener la población extrema por debajo del promedio. Ayacucho tiene mayor desempleo que el promedio y la pobreza extrema cerca al promedio. Cajamarca está por encima del promedio de pobreza extrema, pero tiene menor desempleo que el promedio. La Libertad tiene menor pobreza extrema, pero un desempleo superior al promedio. Siguiente. Ahora vamos a comparar la relación entre pobreza extrema, pero del 2007 y del 2014. Se observa una mejora general en la reducción de la pobreza extrema reflejada en la calidad del promedio. Sin embargo, el desempleo muestra una leve mejoría sin cambios significativos en la distribución regional. Las políticas de desarrollo parecen haber tenido mayor impacto en reducir la pobreza extrema que en el empleo. El cambio más notable es el de Huánuco, que pasó de ser mayor al promedio a ser menor al promedio con respecto a la pobreza. La mayoría de departamentos sigue manteniendo la misma relación con los promedios. Siguiente. Bueno, mi nombre es Freddy Ramírez y yo voy a hablarles sobre la relación entre la pobreza extrema y el PBI. En cuanto al Producto Bruto Interno per cápita, la Libertad registra un promedio más alto, con 9.790 soles, destacándose por encima de los demás departamentos que... Mientras que Huánuco tiene el menor promedio, ¿no? Con 4.780, reflejando un menor desarrollo relativo. Por otro lado, Cajamarca, Ayacucho y Amazonas presentan promedios intermedios entre 5.522 y 8.172. Respecto, respecto a la variabilidad, Amazonas muestra una mayor dispersión, ¿no? Indicando fluctuaciones significativas, mientras que Huánuco tiene la menor variabilidad, mostrando una mayor estabilidad. En cuanto a la simetría, la libertad destaca con un valor negativo pronunciado, lo que indica que los valores altos predominan, ¿no? Mientras que Huánuco presenta una ligera simetría positiva de 0.30. Además, la kurtosis de Cajamarca sugiere una distribución más concentrada en la media, a diferencia de la libertad, con la distribución más plana. Siguiente, por favor. En esta gráfica podemos ver cómo el error estándar de la media es 299, reflejando una estimación precisa del promedio. Además, el intervalo de confianza del 95% se encuentra entre 5.998 y 7.208, lo que permite afirmar con un 95% de certeza que el verdadero promedio poblacional del PBI está dentro de este rango. Siguiente, por favor. Siguiente, siguiente. Aquí podemos ver el histograma y a continuación también podemos ver el gráfico de cajas, el cual nos muestra una distribución del Producto Bruto Interno. Siguiente, por favor. Una, una distribución del Producto Bruto Interno per cápita en los departamentos de Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Huánuco y La Libertad. Amazonas tiene un rango intercuartílico
moderado con valores concentrados alrededor de 5.000 a 6.000, mientras que Ayacucho y Cajamarca tienen distribuciones similares, pero Cajamarca muestra una mayor concentración de datos cercanos a valores altos dentro del rango promedio, alrededor de 6.000 y 7.000. Huánuco presenta los valores más bajos del PBI con una distribución estrecha y menor dispersión, lo que indica menor variabilidad en sus datos. Libertad, por otro lado, destaca por tener el PBI más alto y un rango intercuartílico más amplio, reflejando una mayor dispersión y niveles económicos significativamente superiores en comparación con los otros departamentos. Siguiente, por favor. Ahora, entre los gráficos del 2007 y 2014 se observan varias diferencias significativas. En primer lugar, los niveles de pobreza extrema han disminuido en todas las regiones, como en Cajamarca, que pasó cerca del 30% a menos del 20%, y Ayacucho, Amazonas y Huánuco, que también muestran reducciones similares. Además, el PBI per cápita aumentó en todas las regiones con valores más altos en 2014. Por ejemplo, la Libertad supera los 10.000 en 2014, mientras que en el 2007 estaba por debajo de los 9.000. Las líneas del umbral también cambiaron, ¿no? Reflejando mejoras económicas. En 2007 los umbrales eran de 5.463 y alrededor de un 22,41%, ¿no? De pobreza extrema. Mientras que en el 2014 subieron a 7.479 y un 11,68%. Finalmente, la distribución de las regiones muestra un cambio notable. En 2007 la mayoría estaban en cuadrante de alta pobreza y bajo PBI, mientras que en el 2014 varias se desplazaron al cuadrante de menor pobreza y mayor PBI, como es el caso de La Libertad. Esto refleja mejoras generales en las condiciones económicas y sociales. Siguiente. Muchas gracias.